Hola amigos, hola hermanos, aquí estamos de nuevo para darle continuidad a este comentario que estamos haciendo del libro de los Hechos. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar viendo estas grabaciones. Eh, les queremos pedir que nos sigan acompañando, que ojalá se suscriban. Ya es súper importante que nos den ahí con el dedito o que toquen la campanita que hay abajo, ¿cierto? En la parte baja, acá, para que nosotros podamos lo antes posible hacer crecer este canal y poder tener con ustedes una interacción en vivo, que es lo que realmente queremos en algún minuto, llegar a estar en vivo para poder interactuar con ustedes, tener opiniones en vivo, poder escucharlos también y así nos vamos todos alimentando y ampliando nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? Los dejo con el pastor Claudio, como siempre acá, que aparte de saludarnos, va a iniciar aquí esta nueva jornada con una breve oración. Buenos días o buenas tardes. Ciertamente, como dice aquí el hermano Cristian, es la idea de poder también aprender de ustedes, porque con su participación sería bueno escuchar su voz y que nos den también una pequeña o una gran palabra para que nosotros también podamos aprender. ¿Ya? Entonces le damos la bienvenida y esperando que estén constantemente con nosotros para que podamos aprender. Oramos, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en esta mañana, hágase tu voluntad, Señor, durante el día, hágase tu voluntad, Señor, en nuestras conversaciones, en nuestro caminar diario en esta tierra, en este mundo terrenal, y querer hacer las cosas bien. Nuestra intención que el Espíritu Santo nos guíe en esta conversación, en este diálogo, en esta enseñanza, en este aprendizaje, sea conforme a la gloria de nuestro Señor, que es el Dios Trino. Que Dios les bendiga mucho y participemos. Bendiciones. Muy bien, pues, muy bien. Estamos ya a puertas de celebrar nuestra Semana Patria, nuestro Sí, 18, iba a ¿ya? ser bien Y larga. va a ser bien larga, ¿sí? Va a ser bien larga este Y se año. empieza a ver en el ambiente, en la calle, se empieza a ver, porque toda la Sí, gente ya está como en ambiente dieciochero, como decimos claro. los chilenos, y ojalá nos acompañe también el clima, el tiempo, no solo a quienes estamos, sino que también a los que hacen de esto una oportunidad de trabajo, digamos, ¿ah? Sí. Que tengan una buena jornada, que tengamos toda una linda semana de 18. Y, así que con este espíritu ya casi primaveral, ¿ah? Amén. Queremos iniciar hoy día nuestra conversa. Habíamos quedado ayer, o lo último que conversamos, eh, recuerdo que estábamos comentando sobre la fuerza que había dado la resurrección, ¿cierto? Sí, Y sí. cómo se apoyaban, digamos, los apóstoles en esta fuerza, en este impulso que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo les había marcado, ¿cierto? También vimos cómo posteriormente con la difusión del Espíritu Santo se les habría abierto la mente a los apóstoles, ¿cierto? A estos hermanos que vivieron con el Señor en persona durante 3 años, formándose, escuchándolo desde sus propios labios, Mm. y que durante esos 3 años no habían sido capaces de comprender mucho de lo que se les decía, pero que posteriormente, con esta fusión del Espíritu, se les abría la mente y empezaban a entender todo lo que habían vivido con el Señor. Eh, entonces hoy día vamos a continuar con este desarrollo del libro de los Hechos que nos cuenta cómo esta primera comunidad cristiana se va poco a poco convirtiendo ya en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que se va edificando. ¿M? Eh, Bajo la promesa hecha por el propio Señor, ¿cierto? Mm. Que seréis mis testigos aquí en Palestina y hasta los confines del mundo, ¿cierto? Claro. En Samaria, en todo. Claro. Entonces, la iglesia naciente va tomando cuerpo,
Sí. va tomando Ujú. cuerpo, se va incluyendo cada vez más discípulos, se van incluyendo cada vez más personas a esta nueva fe, ¿ah? Se van convirtiendo. Eh, con respecto a la conversión, me gustaría hacer a mí, antes de seguir, Ya, sí, un pequeño comentario, ¿ah? Que sí, hago con el pastor, para conocer también su opinión al respecto. Eh, si nos atenemos, porque aquí siempre hay que contextualizar el contexto de un texto, siempre se dice, ¿cierto?, que un texto sin su contexto es un pretexto. No sé si sí, han escuchado esa frase que media cliché ya a esta altura, ¿cierto?, que siempre se repite y que, más allá de ser bastante cliché, es cierta, o sea, no estoy negándola, ya claro. es verdad. Es súper importante poner en el contexto cada texto, ¿ya? Pero el contexto de un texto no se limita a un par de párrafos más arriba y un par de párrafos más abajo, ¿ya? El contexto de un texto también involucra en forma, yo diría directa, ¿ya? Mm, Eh, la situación de vida que se está viviendo en el momento en que se produce el texto, claro. ¿ya? Como esta conversación que estamos teniendo en este minuto también tiene un contexto, ¿cierto? Aunque no esté escrita, tiene un contexto. O sea, hay aquí una intención de parte del pastor Claudio, de parte mía, de poder hacer este programa para transmitir eh, la riqueza de lo que nosotros hemos vivido y hemos aprendido del Evangelio, Mm, ¿ya? Y lo hacemos bajo un contexto cultural, ¿cierto? Entonces, el contexto de un texto también involucra el tratar de ahondar un poquito en cuál fue su génesis, es decir, mm, en cuál fue la situación de vida en el que se produce el texto, ¿ya? mm. Aporta luces, ¿ya? Eh, y se me fue un poco la idea. Ya, Se me fue un poco la idea, digamos, ¿por qué entré en este comentario? ¿Ya? Era por el tema de era por el tema de bueno, eh, para hablar un poco, estaba sí, hablando de la resurrección ah, de Jesucristo. de la resurrección, ¿cierto? Y de la importancia del contexto. Se me fue Ya, completamente la idea, pastor. ¿Qué crees? el Sí, contexto de que tú estás, me claro, volé hacia un lado, ¿ya? el, Eh, el contexto que tú quieres tomar sobre todo el asunto del apostolado, estamos hablando, ¿cierto? ya, Estamos, perfecto, estamos sí, hablando del sí, apostolado y sí. cómo se sucede después de la resurrección de La Jesucristo. fuerza que tenía y que le dio la Claro, resurrección, ya. y todo lo que lo plasmó para llevar el mensaje, porque sin resurrección no había mensaje, Sí, claro, no había mensaje, el mensaje viene por causa de la resurrección de Jesucristo. correcto, Ah, no, correcto, sí. no sé si me está siguiendo. Entonces ahí Ahí me fui para el lado del claro, contexto y claro, del texto, y del análisis, claro, y me terminé olvidando. Me claro, emocioné mucho mm, con la explicación y se me olvidó cuál era el objetivo de él, ¿ah? claro, Eh, bueno, pero ya me acordaré y lo retomaré. Ya me claro, acordaré y lo retomaré, pero claro, era algo atingente, sin duda era algo atingente, ¿ya? Habíamos dicho que la resolución había dado una fuerza, pero que además la difusión del Espíritu Santo les había dado también un entendimiento mm, sobre la Escritura, ¿cierto? Y que se estaba edificando y se estaba incorporando mucha gente y iba a hablar sobre la conversión. Eso era, ¿ah? claro, Sobre la conversión, el contexto de la conversión. Lo que pasa es que hoy en día, muchas veces cuando hablamos de conversión, ¿ya? Lo hacemos bajo un contexto de nuestra cultura, ya, ¿ya? Y en nuestra cultura, no digo que todos, pero muchas personas piensan que la conversión tiene que ver con necesariamente con o exclusivamente con una conversión de tipo como moral, ya, ¿ya? Es decir, mm, eh, no sé, antes yo era borracho y dejé de serlo, ¿ya? Antes yo era un mal padre o un mal esposo y ahora dejé de serlo, claro, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, normalmente vemos la conversión como una cosa exclusivamente de corte moral, ya, ¿ya? De cambio de vida, ¿ya? Y que sí, y que obviamente
la conversión sí incluye eso, sí Claro. lo incluye, o debiera incluirlo, ¿ya? Pero en los tiempos en que Pedro hace esta primera predicación y llama a la conversión, ¿ya? Eh, Se refiere más a una conversión, es una palabra que después la podemos conversar, Ya, sí. la podemos discutir en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Se refiere más a una conversión religiosa, ¿ya? Sí. Más que moral, ¿ya? Lo que Pedro está llamando en ese primer discurso es que aquellos que son judíos Mm, hoy día se den una vuelta, le den una vuelta a esto de 180 grados, mm, ¿ya? Y se conviertan a una nueva visión de esa religión, mm, a una nueva visión. ¿Ah? Eh, cuando se dice ahí que se convirtieron como 3.000, ¿ya? mm, A lo que se hace referencia es que por lo menos hay 3.000 personas que dejan de ser judíos tradicionales, mm. ¿ya? Y pasan ahora a creer en el Señor, ¿ya? Es decir, es una cuestión de conversión religiosa, ¿ya? Claro, ¿Ya? Cambia su paradigma de fe, claro. ¿ya? Esto me recuerda mucho a Sí. la mujer samaritana. Ujú. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesucristo le pide agua Claro. del pozo, que le sacara agua? Y la mujer le pregunta, ¿cómo puede sacarla? O sea, fue una conversación así netamente humana, pues Ujú. primeramente humana, pero esa conversación se convierte en un mensaje ya espiritual cuando le dice, habla, se da a conocer que él es Jesucristo, que era el Mesías, que él era el Cristo. Qué hermoso mensaje sea, muy hermoso. Y, y entonces llega un momento que la mujer le hace una pregunta al Señor, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, ¿ya? Ujú. Y aún ahí entra en lo que tú estás diciendo. Sí, Cuando dice, no, si ni este monte, ni aquí, ni allá, o sea, ni Jerusalén, ni a donde ustedes dicen, sino que ahora nuestro Padre, mi Padre, busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. claro. Hay un Eh, cambio de paradigma, hay un un cambio cambio de de... paradigma, Sí, ¿cierto? Entonces correcto. Sí, sucede algo en esa mujer, porque ya no era un mensaje solamente que sacar agua del pozo, sino que había algo algo más que eso, ¿cierto? Claro, ¿por qué hago este comentario yo? Ahora, ¿por Sí, qué hago este comentario? Para contextualizar el por qué hago este comentario ahora, ¿ya? sí, ¿Ah? Porque hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, leí un artículo en donde algunos hermanos que andaban evangelizando en Japón, ya, ¿ya? Eh, estaban utilizando como medio de evangelización esto llamado a la conversión, el ya, llamado a la conversión ya, pero en un llamado netamente moral. Pues entonces llamaban, por ejemplo, a dejar ese estilo de vida del libertinaje o dejar de ser fumador o dejar de ser alcohólico o dejar de pegarle a la señora, etcétera, etcétera, ¿ya? Y Japón una cultura totalmente distinta a la nuestra mm, y ellos no tenían resultados porque en el fondo los japoneses son bastante tienen un honor, digamos, de una forma muy estricta de vida. Entonces, son muy son muy ordenados. ordenados. Entonces, Son, ese lenguaje, ese llamado no les hacía eco. No les hacía eco, para nada. ¿Ya? Eh, y en el caso, digamos, de los 3.000 conversos que hay ese día, de ese gran discurso de Pedro, después de Pentecostés, cuando se convierten estos 3.000, tenemos que entender que hubo primero que nada una conversión de paradigma, un cambio de paradigma en ellos. O sea, la invitación es, podríamos decirlo en palabras de hoy, deje el judaísmo y ahora sea cristiano. mm, sí, Esa era la conversión. ya, ¿Ya? Ahora, posteriormente a eso, estos 3.000 sin duda que tendrían que tener todo un proceso de crecimiento en la fe que los lleve también a rectificar comportamientos que a lo mejor no concuerdan con la moral cristiana, tener una conversión también moral. Pero el principal llamado era a siga a Cristo ahora mm, y deje su pasado. Esa es la conversión real. ¿Ya?
Y esa es la conversión que estos hermanos deberían haber predicado en Japón, ¿ya? Más que a lo moral, ¿cierto? Es mostrarle la fe en Jesucristo, ¿no? Y Exactamente. llamarlos, digamos, a aceptarla. Esa es Claro. la conversión primera y verdadera, digamos, ¿ah? Claro, En ese sentido. por eso yo decía, el Señor me hacía meditar sobre lo que tú estabas conversando anteriormente. Una conversión de, ¿cuánto se llama? Venga y conviértase a mi pensamiento, Claro. a adorar, adorar, no, porque dentro de repente quizás el judaísmo, cuando el judaísmo tenía una forma de adoración al cual quizás no era la correcta, por decir algo, ¿ya? Ujú. Pero la forma más correcta de adorar al Señor es convertirse al Señor no cambiar de estilo de vida, Claro, sino que ese estilo de vida que nosotros vamos teniendo lo vamos aplicando a la parte espiritual, exactamente, a la parte espiritual. exactamente. Bueno, entonces esta iglesia que empieza a crecer con estos 3.000 conversos, Mm. digamos, ya, eh, con este mártir de Esteban, como lo vimos también, ¿cierto? Sí. Empieza a tomar cuerpo, empieza a tomar estructura, ¿ya? Y como tal, también se presenta ahí esta necesidad que se presenta de que este grupo de los 12 que estaba ahora convertido en el grupo de los 11, Mm. ¿cierto? Sí. ¿Ya? Se hizo necesario sustituir a Judas en el colegio, en este cuerpo colegiado, Ya. ¿ah? Que son los apóstoles, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Eh, para que sus miembros tengan el número designado por el Señor, que era 12. Mm. ¿Ya? Eh, Porque, bueno, 12 es una cifra muy simbólica dentro de la cultura bíblica, ¿cierto? Sí. Eso no significa, que yo estoy diciendo que es una cifra muy simbólica, no significa de que históricamente y realmente no hayan sido 12 los apóstoles, ¿ya? Sino que lo que estoy diciendo es que precisamente fueron 12 por la importancia del número, Sí. ¿ya? ¿Ya? Es que era aplicable, po. Era aplicable porque el Señor Jesucristo Sí, claro. era judío, Y es un contexto judío, po. contexto Sí. judío. Entonces, siento, en la palabra misma, como la otra vez yo te comentaba, que hay numerología Ujú. dentro del pueblo de Israel. Sí, ¿Ah? claro. Entonces siempre se usó los números, porque es una apreciación así bien puntual, ¿no? ¿Ah? Que el 7 el 12 el 4 el 40 y todos son números que representan algo dentro de la cultura hebrea, pero también representa algo tan importante dentro de la escritura, ¿cierto? Sí, claro. Tiene importancia, tiene mucha importancia, Hay mucho, el número es muy simbólico muy dentro de la simbólico. cultura bíblica. Vamos a tratar eso en algún momento, vamos a Claro, hablar de lo que es la geometría judía. ¿Ah? claro, el 666, que no es Ya. no solamente el 666, son 66666, Ujú. entonces no se puede llevar, o sea, es una apreciación, Sí, sí, porque muchos se sujetan con el 666, claro. no, es más que eso, tiene mucho más que eso, Hay ¿cierto? todo un trasfondo ahí que es importante conocerlo y estudiarlo, ¿ya? Claro. Entonces Pedro indicó inmediatamente posterior a todos estos sucesos, digamos, que era imprescindible esta condición de sustituir a Judas, ¿cierto? Mm. Para que se completara este grupo de los 12 y el elegido pudiera dar también junto con ellos testimonio ante el mundo, ¿ya? Mm. En el versículo 21 al 22 de los Hechos dice así, dice, es pues necesario que de en medio de los varones que nos han acompañado durante todo el tiempo en que entre nosotros entró y salió el Señor Jesús, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recogido de en medio de nosotros en lo alto, se haga uno de ellos testigos con nosotros en su resurrección, ¿ya? Ya. Y el designado, como lo habíamos comentado ya, Mm. fue Matías, Sí. ¿ya? ¿Ah? Acordemos que a propósito de esto fue que dejamos un desafío en el último video, un desafío, ¿cierto? Para que nos hicieran un comentario respecto a un tema que vamos a tratar luego, ¿ya?
quiero citar también otro versículo, ¿ya? Que es importante, Sí, ¿ya? sí. Que es importante para seguir adelante, ¿ya? Respaldar Sí, lo que sí, estamos hablando. sí. Que es el inicio de este discurso de Pedro, ¿ya? Cuando levantando la voz, habla sobre la antigua Jerusalén, en la antigua Jerusalén, perdón, habla en la antigua Jerusalén, afirmando ante todos que Jesús es el embajador del Padre, ¿ya? El versículo 22 del capítulo dice así: varones de Israel, escuchad estas palabras. A Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros mediante obras poderosas, milagros y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ya? Y a continuación de esas palabras, Pedro proclama que Jesús ha vencido, perdón, a la muerte. ¿Ya? Eh, Pedro, por tanto, intercala aquí, ¿ya?, su testimonio personal y contundente. ¿Ya? A este Jesús, dice él, Dios le ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando él dice todos nosotros se refiere al grupo de los 12. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, a un grupo también un poquito más amplio de gente que, por ejemplo, las mujeres que también fueron testigos de la resurrección, ¿cierto? Hay algunas mujeres. Eso es una parte bien importante, resaltar que la mujer dentro, porque muchas veces la mujer es menospreciada, Ujú. entonces hay que entender mucho que la mujer cumplió una parte muy importante dentro de todo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo cuando está en el discipulado de los 12 apóstoles, ¿ya? Ujú. Está haciendo discipulado, pero también están las mujeres que están detrás de todo el trabajo del Señor, incluyendo cuando aquella mujer le lavó los pies al Señor Jesucristo con sus lágrimas y con su pelo le secaba. Entonces, la mujer ciertamente es importante todo el trabajo del Señor. Muy importante. Voy a retomar ese punto después de leer el ¿Mm? siguiente versículo, que es el último versículo que quiero destacar de ese discurso, ¿ya? ¿Mm? Eh, Cuando Pedro solemnemente afirma, ¿ya?, de que el versículo 36 del capítulo 2 ¿Mm? dice: por lo cual sepa toda la casa de Israel, o sea, todo el pueblo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Ah? Con certeza que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese mismo Jesús que vosotros clavasteis en la cruz. ¿Ya? La importancia de este discurso inicial, ¿ya?, es inmensa, es vital, ¿ya? Porque aparte de dar su fruto inmediato, que son esta conversión, ¿ya?, ¿Mm? este llamado y esta conversión de 3000, estas frases contienen el germen de toda la fe cristiana ¿Mm? y contienen el germen de lo que será más adelante el desarrollo de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, ¿ya?, que es esta proclama conocida como querigma evangélico, ¿Mm? ¿no? Querigma es una palabra griega que significa precisamente proclama o anuncio, ¿Mm? ¿ya? Este anuncio, digamos, que es el que van a comenzar a hacer los apóstoles a partir de este acontecimiento, va a ir poco a poco transformándose, más que en una proclama o en un anuncio, cada vez se va a ir transformando más en una predicación. O ¿Mm? sea, se va a ir extendiendo, porque al principio era un anuncio, una proclama muy corta, ¿ya? Este Jesús que ustedes crucificaron y que murió, hoy ha resucitado, ¿no? Y Señor. nos ha traído la salvación. Ese anuncio fuerte, ese primer anuncio del Evangelio, se va a ir convirtiendo poco a poco después en una predicación. Y esa predicación, posteriormente, se va a desarrollar en dos vertientes, ¿ya? ¿Mm? Por un lado, en una vertiente que está dirigida hacia el pueblo palestino, bajo un contexto cultural palestino, ¿ya?, Sí. hebreo, ya me refiero a la Palestina, ¿ya?, como territorio, ¿Mm? y por otra vertiente, hacia un contexto más amplio, hacia los gentiles, ¿ya? Y eso va a generar dos corrientes de un mismo evangelio, ¿ya?, ¿Mm? que va a generar a la vez una serie de otros elementos que con el correr del tiempo van a ser tomados por los evangelistas ¿Mm? y van a ser estructurados
en lo que hoy conocemos como los 4 evangelios, ¿ya? Claro. Vamos a hacer un énfasis, más que un énfasis, vamos a profundizar un poquito este tema, en el video que vamos a hacer sobre las escrituras a propósito del mes de la Biblia. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces así va naciendo esta iglesia, esta naciente iglesia, Ajá. ¿ya? Y va tomando estructura, va tomando cuerpo, ¿ya? De este pequeño grupo de hombres dirigidos y alentados por el Espíritu Santo, como hemos dicho, y que va aumentándose día a día, se va formando poco a poco en una comunidad que va a crecer y desarrollarse, eh, unidas en esta misma fe, en esta fe primordial, ¿eh? Esta fe salvadora, Absolutamente. es salvadora y restauradora en el sentido el hombre con Dios. Fue la génesis del principio del Evangelio es que las personas tengan una relación con Dios, vuelva a tener una relación con Dios, si es Ajá. que algún día la tuvo, ¿ya? Y eso es lo que Dios quiere, po. Pero es un mensaje espiritual, Sí. es un mensaje interior, no un mensaje exterior. Entonces el Dios no puede ser chico, el Señor yo quiero ser más grande, le va a dar una estatura más grande. No, si el mensaje va por dentro, hay que Correcto. recibirla por dentro. Entonces se piensa que Dios nos viene a enriquecer en cosas materiales. No, ese no es el mensaje. Mm. Que Dios puede enriquecernos, sí, lo puede dar todo, sí, pero el mensaje es otro. El mensaje es para adentro, el mensaje salvador, de salvación. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ojalá que la gente lo pueda entender el mensaje. Yo me costó entender esa parte, Bueno, pero el mensaje es salvación, salvación. exactamente. La verdad que tal vez con poquísimas excepciones, ¿Eh? ¿ya? Yo no veo en el Nuevo Testamento una promesa material. No, No la la hay, veo, no la hay, ¿ya? No no la la hay. hay, no la hay. La promesa es espiritual. Ahora, que toca primero nuestra materialidad como persona, ¿Eh? porque somos materia nosotros, Sí, ¿cierto? La toca. Y nos transforma, ¿ya? Y que puede nuestra perseverancia en el Evangelio darnos buenos frutos en esta vida, mm, sin duda, sí, sin sí. duda, ¿ya? Pero claro, yo creo que la promesa principal es de orden espiritual, ¿ya? Y respecto a eso de orden espiritual también me gustaría hacer una pequeña precisión, digamos, Mm, porque muchas veces se confunde lo espiritual con lo simbólico. ¿ya? Se confunde en forma práctica. No digo Ah, que en forma teórica la gente los confunda, pero muchas veces en forma práctica eh, se habla de lo espiritual casi a la par con lo simbólico, ¿ya? Eh, lo espiritual es una cosa absoluta y completamente real, mm, ¿ya? Lo espiritual tiene una dureza, lo hemos comentado, más firme que la dureza del hierro. ¿Ves? mm, Lo espiritual es algo real, verdadero, firme, ¿ya? Que no lo veamos es otra cosa, sí. ¿ya? Pero no tengamos cuidado en no confundir la palabra espiritual con la idea de cosas simbólicas, ¿ya? Me ha tocado ver que se confunde, ¿ya? Claro, como sabes, una cosa yo escuchaba hace un tiempo atrás, porque el Señor Jesucristo en su parte carnal no era negro. ¿Por Ujú. qué no es negro? ¿Por qué siempre se le mira al Señor Jesucristo como blanco? Y tampoco no es tan blanco tampoco, no es tipo americano, como lo pintan de Eso, ojos verdes. eso según las imágenes, pues, Claro, las bueno, imágenes, claro, ya, ojos verdes, ya, pero largo, crespito, bien, como dice la gente hoy día, mino, claro, muy mino. claro. Pero y veía la imagen del Señor Jesucristo, la forma como se ve alto y su rostro no tiene ninguna similitud, como dicen. Ujú. ¿Me entiendes? Porque el lugar donde nació la gente es así, po. Es así físicamente
y de color de piel es diferente al de que nació en África, al que nació en China, al que nació aquí en Sudamérica. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. no es un mensaje físico, es un mensaje espiritual, porque la parte física no tiene la importancia. Entonces, una persona de raza negra decía que Dios en este sentido había, como que había sido egoísta, porque no nació negro. Por qué no es amarillo? ¿Por qué? No, pues, si no el mensaje no está en la parte de la carne. No está en la parte de la carne, el mensaje está interior, porque yo no creo que un señor que haya muerto y de raza negra va a estar ya en la eternidad de negro, ¿no? Pues, No, porque va a estar su espíritu, su alma, esa es la que tiene relación con Dios. El alma, el espíritu, eso tiene relación. Una comunión con Dios es la parte interior. Cómo yo pienso, cómo hablo, qué hago, es la qué persona. digo. Es la Es la persona, persona, sí, es la es lo que persona. llamamos persona, digamos. Claro. Sí, sí, sin duda, es lo que llamamos persona. Eso es lo que Dios salva, digamos. Es la persona, ¿sí? Claro, disculpa, Sí. va a ser un poco pesado en ese sentido. Yo muchas veces escucho a los hermanos hablando, hermanos, el pastor, quien sea, y de repente no están hablando conforme al Espíritu Santo, no estamos hablando conforme al Espíritu Santo. Entonces digo, obvio, ahí no hay Espíritu Santo, yo le digo, no hay Espíritu Santo ahí, porque ciertamente están hablando no muy cristianamente, voy a decirlo así, no muy Ujú. cristianamente. Entonces en eso tenemos que cuidar, quizás nosotros reflejamos algo por la parte exterior, pero por la parte interior no estamos comunicando nada. Sí, pues, hay que tener cuidado con eso, sin duda. Eh, hay que tener mucho cuidado digamos, con el tema de ser consecuente, ¿cierto? Consecuente. Consecuente entre lo que predicamos y lo que hacemos. Una consecuencia de vida, ¿ya? Y, y bueno, retomando un poco lo que comentaba aquí el pastor, lo que pasa es que el Evangelio, eh, como va dirigido al hombre, al ser humano, ¿ya? Hombre y mujer, ¿ya? Eh, y todos los seres humanos somos seres culturales, o sea, ninguno de nosotros nos podemos extraer de nuestra cultura, por mucho que nos esforcemos, Sí, ¿ya? sí. Eh, no nos podemos desarraigar completamente de lo que somos. Nosotros somos lo que somos, que es el conjunto de todas nuestras vivencias desde que nacemos hasta el día de hoy. Mm, ¿Ya? No nos podemos desarrollar de eso, ¿ya? mm, Entonces, el tema cultural es importante en la evangelización, ¿ya? Y por eso se habla de una inculturación mm, del evangelio, ¿ya? Es decir, de sacarle un poco el ropaje cultural al evangelio, ¿ya? El ropaje cultural original, que es judío, que es hebreo, mm, ¿ya? Tomando la esencia del mm. evangelio y a la vez llevarlo y presentarlo, ¿cierto?, en una cultura distinta con el ropaje de esa cultura, para que pueda ser comprendido plenamente por esas personas. Eh, me- Una pregunta, sí, ¿es Dios, Señor Jesucristo, ¿Mm? se va contra la cultura? Yo creo que no. Porque aquí, pues yo ¿Mm? Sí. pregunto, quizá en esa parte soy un poco ignorante. ¿En qué sentido? Dios no está contra, pues, el chilenismo. Que a la persona le guste la cueca, que le guste bailar una cueca, zapatear una cueca. Dios no está contra eso, no está contra eso, No. sino que Dios está contra el pecado, Sí, claro. contra el pecado. Y de repente bailarse una cueca que me gusta la cueca por ser un ejemplo, pero eso no me tiene que llevar a irme contra el Evangelio. Yo puedo bailarme una cueca, ¿me entiendes? Me Sí, claro. gusta. Pero que me prohíban decir tú no puedes bailar una cueca porque... No, Dios no está contra la cultura. No está contra la cultura. No, 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 nunca. no podría estar contra la cultura, eh, porque,
estamos tocando, yo creo, un tema que se cruza con lo que es la encarnación. Sí. Nosotros, nuestra fe es una fe encarnada, no es una fe desencarnada. ¿M? Nuestra fe es una fe encarnada, es una fe que nosotros vivimos en nuestro cuerpo, en nuestra cultura, en nuestra historia. Eh, de hecho, la gran diferencia que pueda haber entre, o sea, hay muchas diferencias, pero una de las grandes diferencias que hay entre la fe cristiana y otros tipos de fe es que la fe cristiana se separa, se enraiza en hechos históricos, ¿ya? Como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un hecho histórico, como es la convocación de los 12, un hecho histórico, como es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un hecho histórico, ¿ya? Por lo tanto, nuestra fe está fundada fuertemente en la historia, y eso implica cultura, eso implica, de hecho, la Sagrada Escritura recogen la cultura la cultura de un pueblo, ¿cierto? Recoge la cultura del pueblo judío en toda su integridad. Y se nos transmite después, por ejemplo, los evangelios escritos en una cultura bien concreta que es la cultura del griego koiné, del griego antiguo. Por lo tanto, separar la cultura, todo lo que es el hombre del mensaje, ¿ah? Sería un error. ¿Mm? Sería un error. Bueno, el punto importante en este tema, que la presencia de Dios está en nuestras vidas, ¿ya? Y si se va de nuestra vida, porque los culpables somos nosotros, que hemos mal entendido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se va contra ningún culturismo, no se va contra la cultura, no se va contra la cultura. Porque a veces yo veo a los hermanos colombianos, tienen un sistema de alabar al Señor que es muy diferente como alabamos nosotros, ¿ya? Ayer estaba viendo a este señor que estaba cantando ahí en el Paseo Ahumada, un señor cubano, Ujú. y alababa al Señor en forma como ellos lo hacen. Lo hacen en forma muy diferente como lo hacemos nosotros. Entonces, hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que tú me prestaste una predica Ujú. cuando decía que Dios tiene hijos que todos son diferentes. Los hijos todos son diferentes. Tiene una hija, tiene un hijo que le gusta jugar fútbol, al otro que le gusta estudiar matemáticas, al otro le gusta ir a la playa, todas esas cosas. Entonces el papá se adecua a cada uno de ellos, Claro. se adecua a ellos. Porque se adecua al cuarto se llama la hija, porque la hija de repente que juega con el papá, lo pinta, lo maquilla, todas esas cosas. Y ella feliz con él, y el papá se hace jugar con su hija. Claro. Y de repente el hijo viene, papá, juguemos fútbol. Y tiene que ir a jugar fútbol con su hijo, porque al hijo le gusta jugar fútbol. ¿Me entiendes? Claro. Entonces a otro que, papá, ¿por qué sabe me enseñar, me quiero estudiar matemática, enseña matemática? Y él va y la fuerza que puede ayuda en la matemática a su otro hijo. Entonces eso, Dios se tiene que adecuar a cada uno de sus hijos. Dios se adecua al chilenismo. Dios se adecua al cubano, porque me da gusto ver cómo cantar el cubano y el cubano bailar a su forma, es su forma de adorar al Señor. Sí, claro. No digo que sea malo, sea bueno, Dios sabe. Siempre cualquier forma de adoración siempre va a ser buena. Siempre va a Claro, ser buena. entonces a veces nosotros caímos en el criticar lo que nosotros no hacemos. Ujú. No, o sea, yo digo que si tú tienes una forma de adorar al Señor, hazlo como lo haces. Pero no caer en cosas que a Dios no le agrada. Pero Dios siempre va a estar con sus hijos, a donde quiera que esté. En este momento el Señor Jesucristo está en Estados Unidos, pero también está con nosotros. Él se adecua a los africanos, está con los africanos ahí. Y los africanos adoran un sistema muy diferente al nuestro. Bueno, obviamente van a ocupar sus danzas, sus formas de canto. Claro. Eso es así, digamos, no puede ser distinto. Recordamos Pablo cuando dice yo me hago griego con los griegos,
Claro. Me hago Judío a los judíos. judío a los judíos, ¿cierto? Lo que nos está transmitiendo Pablo de alguna forma, ¿cierto? Es que él adecua el mensaje a la cultura en donde está evangelizando, porque es obvio, ¿ya? Claro. Si nuestro Señor, Jesucristo, perdón, si Dios, ¿ya? Se adecuó a nosotros para Sí, traernos su a mensaje. su mensaje, ¿cierto? ¿Ya? Si se adecuó a nosotros, ¿cómo se adecuó a nosotros? Podrían estar preguntándose algunos. Bueno, decidió encarnarse, Claro. porque la salvación la pudo haber realizado tal vez de otra forma. Sí, ¿Ya? ¿Ah? Eh, eh, Pudo habernos comunicado el conocimiento que necesitamos de él, nos pudo haber llegado de otra manera. ¿Ya? claro, es Pero, que dice la escritura que los ángeles anhelaron lo que nosotros tenemos, ¿cierto? claro. Pudo haber usado los ángeles y que ya el mensaje a diferentes lugares y ya el O mensaje. ciencia infusa, como dicen. ¿Ah? Pudimos haber tenido ciencia infusa, como los ángeles, o sea, era un conocimiento inmediato de Dios, Claro. que cada uno al momento de nacer recibiera un conocimiento inmediato de Dios. Pero no, él respetando la libertad del ser humano, ¿cierto? Mm, Se introduce en nuestro mundo, claro, sí. ¿ah? Se introduce en nuestro mundo y nos regala su persona, el conocimiento de él, Claro. nos hace ese regalo a través de nuestra propia cultura, a través de un lenguaje humano, en este caso del lenguaje hebreo, del lenguaje griego en el caso del Nuevo Testamento, a través de una cultura. Es decir, es la encarnación, ese misterio tan grande que nunca vamos a ser capaces de comprender y de abarcar en su totalidad. A través de ese misterio de la encarnación, el Señor nos redime, nos salva. ¿Ah? Dice las Escrituras que se abajó, Mm, ¿cierto? hasta lo sumo. Hasta lo sumo, ¿cierto? Mm. ¿Ah? Y en la obediencia, hasta la muerte. Hasta la ¿Ah? muerte y muerte de cruz, Muerte de cruz, porque es tremendo, una muerte una muerte tremenda, tremenda. muy mal vista, además en su época. ¿Ya? Claro. Entonces, es la encarnación del Verbo, ¿ya? Lo que a nosotros nos autoriza, Mm, ¿ya? Por ejemplo, a pensar la fe. claro. Qué tremendo lo que ¿Ah? tú acabas de decir, ¿sabes por qué te digo una cosa? Porque cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vio a su hijo, único hijo, lo vio lleno de pecado. Y Dios no puede ver el pecado. Llevando mi pecado, llevando el pecado de Cristo, el pecado de la humanidad, cargando en la cruz. Entonces hay que entender lo que Jesucristo hizo, como se reencarnó. Dios dejó toda su gloria y se reencarnó. Encarnó, Sí, se encarnó en sí, nosotros. Sí, está bien, sí, la corrección, sí, muy buena con sí. eso. Sí, Pero el asunto a lo que yo voy, que Jesucristo hizo lo que nadie pudo haber hecho. sí, Y una cosa importante, que el pueblo, nación, la nación de Israel, fue formada por Dios. Israel no existía como pueblo. correcto. A través de la fe de Abraham se produce el pueblo de Israel. Entonces hay que entender muy bien por qué Jesucristo el Señor cae en esta nación, que es su nación, es su pueblo. Es su pueblo pequeño, como dice él. Era un pueblo pequeño, que quizá no tenía tanta importancia alrededor de las naciones, pero a medida que iba creciendo, Dios se iba manifestando en ellos. Sí. Y se manifestó en ellos, aunque ellos lo rechazaron, pero por su desobediencia vino a caer esa gracia en nosotros. Estamos, Sí, suelo hacer ahí dos precisiones que son solo del lenguaje. Eh, Solo del lenguaje, ¿ya? ya. No creo que haya habido la intención de decir, sino que a veces uno con el lenguaje no es suficientemente claro nomás, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo jamás pecó, ¿ya? Es intachable, impecable, ¿ah? Es impecable, ¿ya? A lo que se refería nuestro pastor aquí, yo creo cuando dijo que el Señor lo vio lleno de pecado, se refería, sin duda alguna, creo interpretarte bien, tú dímelo después, ¿ya? A que el Señor, digamos, o Dios, mejor dicho, nuestro pecado,
Nuestro Nuestro pecado. pecado, Cargó ¿cierto? nuestros pecados. Cargó nuestros pecados, exactamente. Ya para ser más preciso, ya Claro, Él cargó nuestro, con nuestros pecados, ¿cierto? Lo vio lleno, cargando nuestros pecados, ¿cierto? nuestro Ya, pecado. eso es una precisión, digamos, para que no vaya a deslizarse por ahí una crítica, digamos, en el sentido de que estamos diciendo cosas que Que no no son. corresponden, de que no son, ¿cierto? Mm. Eh, y con respecto a la encarnación, bueno, ya yo creo que podemos hablar grandemente con respecto a la encarnación, que es muy importante porque eh, nosotros solemos decir, y esto lo podemos tratar tal vez en otra oportunidad más extensamente, Mm. solemos decir, ¿cierto?, esto de que eh, nuestro Señor Jesucristo es, sí, plenamente hombre y plenamente divino, ¿cierto? Plenamente hombre y plenamente divino, ¿ya? Es importante ver cómo realmente comprendemos esto, ¿ya? Sí, Cómo lo comprendemos, ¿ya? Y podríamos dejar este tema, digamos, para desarrollarlo en la próxima vez, digamos, un poquito más amplio, ¿ya? Bueno, nos desviamos un poquito del tema de los hechos, del desarrollo de los hechos, pero esto es así, esa es la idea, ¿ya? De que vayan saliendo temas, vamos a ir tocándolos tangencialmente y luego vamos a encarriarlos, seguir el carril, digamos, del libro de los hechos nuevamente, ¿ya? Pero nos pilló un poquito la hora, nos pilló sí. la hora, no queremos hacer un video tan largo para que sea grato escucharlo y no se haga eterno, ¿ya? Así que yo creo que continuamos en el próximo encuentro, Sí, ¿ya? Ahí vamos a continuar con el libro Lo Hecho. Vamos a seguir también tratando algunos tópicos, algunos temas que van saliendo tangencialmente. Y el tema de la encarnación yo creo que podría ser también un capítulo aparte. O sea, ya claro. tenemos un tema sobre los apóstoles pendiente, tenemos un tema sobre la Semana de la Biblia y podríamos agregar un tercer tema sobre la encarnación, ¿ya? Es La que dimensión de la encarnación. es rica la palabra, te das Sí. cuenta que se tiene mucha palabra de Dios. Es mucho, Es mucho, a es veces mucho, uno sí. cree que con leer los 66 libros Ujú, ya las sabemos todas, ¿no? Hay mucho, cosas que estamos aprendiendo nosotros también, estamos claro, aprendiendo correcto. así. Bueno, estimados hermanos, pues los vamos a dejar, digamos. Estamos ya pasados de lo que hemos hecho anteriormente, más de 40 minutos no queremos hablar, digamos, ¿ah? Sí, Ya. Así que yo paso a despedirme. ¿Ya? Que tengan un bonito día, un mejor fin de semana. No sé si tendremos otra grabación de esta durante esta semana. Yo creo claro. que ya el tema que estamos desarrollando aquí, que es el libro Lo Hecho, lo retomamos ya a partir del lunes de la próxima semana. Y si es que este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, sacamos uno o dos videos más, va a ser en relación a la Semana de la Biblia, al tema del apostolado o bien al tema de la encarnación. ¿Ya? Así es, pues yo también me despido y oro al Señor Jesucristo para que este fin de semana, estos días de fiesta, pásenlo bien, disfrútenlo, porque es para disfrutar estos días, ¿cierto? Sin duda. Así que no se sienta mal, ninguna cosa por el estilo, disfrute. Si tienen economía, pásenlo bien. Y lo que no tienen economía, alguna forma le va a llegar. Ya las bendiciones a su hogar. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones.